fusionar dos mundos no es tarea fácil. En la historia, la creación de los puentes ha tenido por objetivos acercar, unir y comunicar dos espacios distantes para lograr mayor crecimiento, mayor competitividad y crear nuevas oportunidades. Asimismo, el propósito de una persona en la vida puede ser convertirse en ese puente de conexión de dos mundos para crear, consolidar y crecer lo que se toca. Yuriko Guevara Yamaguchi, nacida en la Ciudad de México de padre mexicana y madre japonesa, cuenta con doble nacionalidad, siendo este su origen y distintivo para conectar dos aspectos, dos mundos, dos culturas. Yuriko cuenta con 2 carreras profesionales, matemáticas aplicadas por el ITAM y artes visuales por la Facultad de Artes y Diseños en la UNAM. Especialista en la caligrafía japonesa y amante de las matemáticas, Yuriko actualmente es la directora de datos analíticos en AT&T México, compañía en la que desde hace 6 años ha construido y consolidado la dirección analítica, llamada también Torre de Datos. Hola a todos, bienvenidos a este SAS Talks. En esta edición vamos a tener una charla muy interesante y es un gusto y un honor estar acompañada por Yuriko Guevara. Ella es Data Analytics Director para AT&T México. Yuriko, bienvenida. Es un gusto para mí, es un gusto y un honor que me hayan invitado a este tema de los SAS Talks. La verdad es que me emociona muchísimo hablar de estos temas relacionados con la analítica. Sí, la verdad es que el gusto es mutuo y estoy segura que la audiencia cuando vean este video va a ser increíble porque les aseguro que van a aprender muchísimo de cómo es este liderazgo en analítica. Pero para comenzar, Yuri, ¿podrás contarnos justamente que, bueno, desde tu nombre, Yuriko Guevara Yamaguchi, ya podemos intuir de dónde proviene? Entonces, me encantaría que comenzáramos esta charla, que nos puedas contar sobre este origen que tienes japonés y cómo es que estás compartiendo estas dos culturas. Sí, claro que sí, Eli. Pues mira, en efecto soy mexicana japonesa, mi mamá es japonesa, mi papá es mexicano, yo nací en la Ciudad de México y crecí con ambas culturas. La mayor parte del tiempo crecí en México, sin embargo, fue mi mamá la que me crió con su cultura, con sus valores, con las costumbres, muchas costumbres japonesas. Los cuentos que me contaba eran japoneses, las canciones eran en japonés, ¿no? Entonces, pues mucha de la cultura que me fue conformando, pues también viene de allá y por supuesto la mexicana, ¿no? Me considero súper mexicana, entonces estas dos culturas siempre han estado conviviendo en mí y yo siempre he estado en relación con ellas dos, ya sea como un puente de entendimiento entre ambas o más bien como también en un entretejido, ¿no? De ambas culturas que me fascinan. Poder conocer ambas culturas y decir, claro, yo me reconozco en esta forma de ser y es como así yo también puedo crear algo distinto, ¿no? Y pues para compartir con la audiencia, cuéntanos justamente en estos ambos mundos, ambas culturas, también tienes 2 carreras profesionales. Entonces, ¿nos puedes compartir sobre las carreras que estudiaste? Claro que sí, Eli. Pues mira, la primera carrera que estudié fue Matemáticas Aplicadas en el ITAM y la segunda carrera fue Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. La verdad es que siempre fue algo así en mi vida, ¿no? Llevar arte y ciencia de alguna manera, siempre me apasionó. Creo que a todos los niños les apasiona algo así de alguna manera, ¿no? Les encanta dibujar, les encanta descubrir. Eso es algo que siempre me acompañó toda mi vida. Nunca me dejó de gustar el arte, el poder crear, el poder hacer algo con mis manos en ese sentido. Y al mismo tiempo el tema de las matemáticas, sobre todo, siempre fueron algo que me apasionaban, que me divertían. Son aspectos diferentes, pero de alguna forma lo que comparten
y esto es algo que yo siempre he dicho, es que ambos son una forma de plantearse el mundo. O sea, tanto matemáticas como artes son una forma de plantearse el mundo. Tanto artes como matemáticas utilizan esta parte creativa para no solo plantearse el mundo, sino buscar una alternativa dentro de ese planteamiento, ¿no? Y hablando de una perspectiva de transformación, tu posición en AT&T creo que ha tenido una gran transformación en beneficio de la compañía, de tu equipo y de tu propia profesión. ¿Podrás contarnos un poco sobre cómo fue este comienzo de la carrera en AT&T? ¿Cuáles han sido las posiciones por las que has pasado? Claro que sí. Me encanta hablar de este tema. Mi comienzo fue súper curioso. Mi jefe Jerónimo Díez de Sayano siempre dice que él casi me tuvo que traer, ¿no? Así arrastrando a AT&T. Yo era la que no estaba tan convencida de entrar a la empresa. Fui a entrevista simplemente por no hacer la grosería de decir que no, así nada más por mensaje, y también por curiosidad, ¿no? También por esa curiosidad de la que hablas, a mí me ganó, y entonces fui a entrevista. Me entrevistó justamente mi jefe, que es Jerónimo, sigue siendo Jerónimo, y me gustó el proyecto. Me gustó el proyecto, y entonces ahí entré en un dilema en decir, es que yo venía a decir que no, y ahora resulta que sí me gustó. Entonces, finalmente tomé la decisión de sí cambiar de trabajo, y entré como gerente, una gerente que iba a consolidar una nueva área dentro del área de network, dentro del área de red. Yo le preguntaba a mi jefe, oye, ¿y bueno, qué tengo que hacer? Y me dijo, esto es lo que tú tienes que construir. Entonces, fue una gran fortuna, porque pocas veces uno se encuentra con una carta totalmente blanca, con el semáforo en verde para hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y es un reto bien bonito, es un reto bien difícil, porque creo que a duras penas teníamos Excel, ¿no? Entonces, y datos, pocos datos, ¿no? Teníamos ciertos datos de la red, pero yo no entendía absolutamente nada de telecomunicaciones, ni tampoco mi equipo. Entonces tuvimos que empezar a construir todo de cero, de cero, así. Éramos 4 personas, ¿no? Había 3 personas que me reportaban, y nosotros empezamos poco a poco a meternos en distintos temas, a estudiar, a entender, a conocer todo lo que se nos estaba presentando, a hacernos, por supuesto, también de herramientas. Y así fue como poco a poco empezamos a hacer mucho más grande nuestro alcance. Hasta que finalmente pues se consolidó el área de Data Science, de Network Experience, y finalmente comenzamos a crecer, ¿no? Y entonces pues concursé para la posición de dirección de Service Analytics. Afortunadamente la pude conseguir, y pues me promovieron, ¿no? Y ahí creció mi equipo, creció el alcance. Ya no solo le dábamos servicio o ya no solo éramos el puente de network y la atención al cliente, no la experiencia del usuario, sino también le empezamos a dar soporte a las demás áreas. Eso siempre fue algo que mi jefe y el ex jefe de mi jefe impulsó en nosotros. Él nos veía más bien fuera de network, y entonces sí, tal cual empezamos a crecer, y las demás personas empezaron a confiar en nosotros, en apoyarse en nosotros, hasta que finalmente, bueno, pues ya le dábamos servicio y soporte también a ellos. Finalmente, después vino una fusión entre el área de IT y el área de tecnología, y entonces ahí, pues, como se dice, adquirí más equipo, ¿no? Más gente, valiosísimos todos ellos. Y el año pasado y a principios de bueno, otra vez se incorporó más gente, y la dirección creció, y ahora el rol es bastante diferente, el alcance es mucho más grande,
y ahora el área es más bien ya no Service Analytics, sino ahora ya es Data Analytics, ¿no? Que es como toda la torre de datos principal, pues ya de la empresa. Aunque estamos dentro de IT, pues le damos servicio a toda la empresa. Entonces, seguimos creciendo todavía y seguimos en construcción y seguimos en la consolidación de nuestra área. Exacto, mira, estás liderando esta torre de lo que hoy llamamos, ¿no? El nuevo petróleo, la torre de datos de AT&T. Yuriko, cuéntanos, ¿cuál es tu tipo de liderazgo? ¿Ha cambiado durante estas 3 posiciones a lo largo de estos 6 años? O compártenos un poco sobre eso. Sí, ha cambiado mucho. Yo he aprendido muchísimo, Eli, muchísimo. Yo empecé a dar clases, yo empecé a trabajar a los 18 años y le daba clases a chicos de prepa. Entonces eran o de mi edad, un poco más chicos o un poquito más grandes, ¿no? Y pues como quien dice, pues que pues yo además me veía muy chica, entonces pues se me querían subir a las barbas muy fácilmente. Y yo lo que tuve que hacer fue hacerme de un carácter muy fuerte, o sea, de un carácter que incluso llegaban a decir que yo era muy mala, pero mala de bruja, ¿no? O sea, así de muy estricta, ¿no? Y eso fue porque fue mi manera en aquel entonces de poner una barrera y de poner ese límite que a mí me parecía sano entre estudiante y profesor, ¿no? Y bueno, pues no me funcionó, o sea, del todo me funcionó en ciertos aspectos, pero en otros aspectos pues no me funcionaba. De ahí comencé a pulir también mi forma de dirigir a la gente, mi forma de acercarme a ellos, mi forma de ser líder, por supuesto, ¿no? Además de ser maestra, nunca me vi como alguien que dirigía un equipo, porque a mí me gustaban más las matemáticas puras y yo quería estar nada más en mis temas de investigación sin necesariamente dirigir un gran equipo, a lo mejor sí formar parte de un equipo, pero no tanto el dirigirlo. Entonces, no me veía yo tanto en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, pues cuando entré en AT&T me habían dicho que no iba a dirigir equipo y finalmente por alguna razón me dijeron, oye, no, pues vimos que tus capacidades sí dan para que dirijas, ¿no? Y entonces el día que yo fui a firmar me dijeron, ¿le entras o no le entras? Y yo acepté y entonces ahí también fue donde tuve que retomar el cómo tratar con la gente que está a tu cargo, ¿no? Que no es lo mismo tratar con alguien que es tu cliente o no es lo mismo tratar con alguien que es tu par en tu equipo y tienes tú un líder y no hay nadie a tu cargo, ¿no? Asumes otro tipo de responsabilidad. Entonces, un primer punto que para mí ha sido muy, muy importante es no copiar el liderazgo masculino. O sea, porque muchas veces lo que hacemos es que las mujeres nos masculinizamos al tener un ejemplo así y empezamos también de gritonas, ¿no? El que grita más fuerte, pues es el que gana, ¿no? No todos los hombres son así, eso yo lo sé. Para mí ha sido muy importante justamente eso, tratar de ser genuina también en mi propio liderazgo. Entonces, creo que eso son como unos puntos importantes. Ahora, ¿cómo es así ya de entrada así como mi estilo como Yuriko? Algo que también ha sido muy importante para mí es realmente ser muy humana, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con ser humana? Muchas cosas. No solo es hacia el otro, no solo es como tratar de escucharlo, tratar de conocer las particularidades de cada persona para entonces poder entender cómo dirigir los talentos a los lugares adecuados para que funcionen de la manera adecuada, porque si no colocas a un talento en su lugar adecuado, entonces ese talento podría verse como no un talento, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Como alguien que no brilla, como un low performer. En cambio, si lo colocas en el lugar adecuado, hablas con esa persona de la forma adecuada, haces que crezca de la forma adecuada, entonces lo conviertes automáticamente en un talento, en un talento bien colocado, que realmente ellos vienen a hacer su trabajo. Ahora,
no solo es ese lado humano, ¿no? Sino el lado humano también es donde tú como mujer también te muestras como una mujer vulnerable, ¿no? O sea, una mujer que la otra vez decía también Nicole Rodríguez, ¿no? O sea, que no eres una mujer, Nicole Rodríguez es nuestra CTO, que no eres una mujer maravilla, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, también el mostrar que tú fallas, que tú tienes errores, pero que te repones, que solucionas, que te responsabilizas, que tomas al toro por los cuernos, ¿no? Que aunque tienes miedo, no te vence y creces. O sea, mostrar ese lado humano tuyo, ¿no? De que a veces no puedes y que necesitas a tu equipo para que te impulse, es algo para mí muy importante, ¿no? Entonces es un lado humano como hacia los demás, pero también un lado hacia uno mismo en relación hacia los demás también, ¿no? Creo que eso es algo que para mí siempre ha sido muy importante, el tener honestidad y claridad conforme a cómo somos y no máscaras, ¿no? Para realmente trabajar con la realidad de lo que somos y no el imaginario de lo que somos. Y en este sentido, Yuriko, me encantaría preguntarte, ¿cuáles son las adversidades o los retos que has tenido durante este liderazgo en todo el campo analítico y como mujer? O sea, ¿esta combinación es compleja, crea más retos o cuéntanos? Sí, la verdad es que sí es compleja y sí crea muchos retos. Creo que depende de las circunstancias también de cada persona, ¿no? De la personalidad, de los intereses, de la forma de trabajo, dependen muchísimos factores. Sin embargo, sí es una combinación interesante por muchas cuestiones que sí se dan a nivel cultural, a nivel social, ¿no? Pero sí ha habido ciertas cuestiones en este tema del género, ¿no? Ahora, si a eso le sumamos también los temas analíticos, ¿no? El tema de los datos, si bien es cierto que todo mundo ha querido ser más data-driven, las inversiones en torno a los datos o a la tecnología de los datos no son equitativas al supuesto, o sí, a lo mejor no es supuesto, pero al interés que se demuestra en torno a los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otras prioridades, porque a lo mejor no se sabe muy bien cómo hacer esta inversión o se desconoce un poco más el tema, ¿no? El tema de los datos y su creciente, o sea, su exponencial crecimiento, pues no tiene mucho. O sea, esto es algo que ha estado avanzando de hace pocas décadas ahora, ¿no? Si bien entonces antes había datos, no se manejan como ahora se manejan. Entonces, en los temas analíticos, yo creo que ahí también ha sido un gran reto el saber cómo una es lo que mencionaba hace un rato, cómo vender el tema de los datos, aunque sea un interés principal, es cómo vender el tema de los datos hacia las áreas de negocio. Y dos, por supuesto, todos los retos tecnológicos, ¿no? O sea, ir a la par, ¿no? O sea, una vez que ya vendiste, pues ahora cómo das soporte a todas las iniciativas con las herramientas, con todas las plataformas con las que cuentas, con el conocimiento, con la gente que tienes, con la cultura que existe. La verdad es que es un gran reto, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, pues lo que te mencionaba es que cuando yo llegué a AT&T, pues en este sentido del network experience, ¿no? De la relación entre los sistemas y la experiencia del cliente, no se había construido absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues tuvimos que construirlo de cero y eso ha sido un reto fabuloso. Ahora, hoy en día hay otro tipo de retos, los retos son de otra índole, de otro nivel y no por eso son menos. La verdad es que son retos súper grandes que van un poco más en torno a esto que te menciono, ¿no? A lo cultural, a cómo presentarlo hacia las áreas de negocio y al mismo tiempo pues cómo soportar todo eso con tus herramientas y con todo lo que tú eres, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación a otras mujeres que están comenzando este liderazgo o que ya tienen este liderazgo? Desde tu posición y tu experiencia, ¿cuál sería este distintivo
que deberíamos de tener como mujeres y en el caso de las mujeres analíticas para poder tener un mejor conducto, un mejor puente o algo mucho más fluido dentro de las organizaciones? Algo que para mí se me hace muy importante es, o sea, además de esto de ser genuina, pero por supuesto de ser genuino también esto puede ser un consejo hacia los hombres, ¿no? Nosotras tenemos que encontrar nuestro liderazgo femenino en nosotras mismas. O sea, no tratemos de negar lo que nosotras somos, no tratemos de esconder lo que nosotras somos en pro de decir, como yo admiro a este jefe o quiero ser como él, o veo que él tiene cierto empowerment, cierto poder o cierta posición, bueno, pues lo voy a hacer como él. Claro que pues nuestros ejemplos casi siempre son a los que copias, ¿no? Nuestros ejemplos cercanos. Tomar eso lo mejor, pero no con la intención de hacerlo tal cual él lo hace o ellos lo hacen, ¿no? Sino hacer como ellos hacen, ¿en qué sentido? En el sentido de encontrar la forma original que uno tiene dentro de sí mismo para hacerlo y no negar para nada lo femenino, ¿no? Sino enaltecerlo para poder con eso construir y ser líder. ¿Cuál consideras o cuáles consideras que han sido tus logros de manera paralela, desde el lado personal como del lado profesional? Fíjate que en el lado personal, en muchas ocasiones me había sentido, al estar en dos mundos, pues afortunada como de poder compartir dos mundos, tanto en el tema como de las matemáticas y el arte, y como también obviamente eso interviene en tu vida personal, y también el ser japonesa y el ser mexicana. Sin embargo, hubo un momento en el que me sentí más bien confundida, ¿no? Como que ya decía, es que no sé bien si identificarme más como japonesa o como mexicana, o no sé si irme más bien hacia las artes o artes japonesas, ¿no? O sea, ya era una revoltura ahí, como a qué mundo pertenezco, sí, o sea, sí, a mí sí me sucedió como una especie de falta de definición de identidad, ¿sabes? Y creo que eventualmente parte de lo que sucedió o de lo que ha sucedido es justamente no predefinirse, ¿no? O sea, no hacer una predefinición, sino perseguir eso que quieres, eso que te gusta, reconocer realmente eso que eres y entonces construir a partir de esos dos aspectos, ¿no? De esta dualidad, por decirlo así, algo que uno puede ser. Entonces, para mí poderme reconocer como Yuriko, o sea, si soy mexicana, si soy japonesa, creo que es muy afortunado. Sobre todo reconocerme a mí como persona es como algo súper positivo. Eso que me ha dado, me ha podido dar como toda esta fortaleza tanto en el área laboral como en el área personal, ¿no? Ahora también con mi hija, la verdad es que ha sido un reto tener un balance de vida, ¿no? Porque los bebés pues son súper demandantes y sobre todo uno como mamá, bueno, en mi caso pues yo le dedico gran parte de mi tiempo a ella porque quiero, o sea, no solo porque diga lo necesita, sino porque me encanta estar con ella, porque es mi adoración, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo quiero seguir trabajando, me encanta mi trabajo, mi trabajo es igual de demandante, ¿no? Tengo muchísimas juntas al día, muchísimas cosas que hacer, muchas tareas que hacer. Entonces, yo creo que parte de buscar esta identidad mía, esta forma, ha repercutido en cómo tener este balance. A partir de lo que uno conforma, independientemente del origen o la predefinición o el ideal que uno quiera alcanzar, y entonces construyes a partir de ahí. Y eso lo que me ha permitido es poder, estos logros paralelos, ¿no? Tanto en la vida personal como en la vida profesional. Así es, la verdad, Yuriko, ha sido súper interesante tener todo tu ejemplo de vida, pues porque en realidad creo que tras haber vivido una pandemia y ser un momento caótico, puedes, como tú bien opinas, crear
aspectos que beneficien y que puedan crear cosas diferentes. Y creo que el hecho de que tú estés liderando en ambos mundos, personal y profesional, pues realmente nos deja mucho aprendizaje. Y me gustaría, pues para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles crees que son esos aprendizajes tras este encierro que hemos tenido y que empresas como AT&T han tenido todo este cuidado hacia sus empleados? ¿Cuáles crees que son estos grandes beneficios de algo caótico y convertirlo en algo positivo en tu liderazgo, con tu equipo, con tu propósito profesional? Sí, hay puntos clave que me parecen súper importantes, ¿no? Y uno de los más importantes es justamente que a la distancia, el cómo lograr seguir teniendo cercanía, el cómo seguir considerándonos como cálidos y empáticos, ¿no? Entonces nos ha llevado a justamente crear diversas formas, diversas alternativas para seguir siendo cercanos, ¿no? Para seguir siendo empáticos, para no pensar que nada más estamos hablando con una máquina así de manera lejana, aunque de alguna manera sí lo sea. Entonces creo que una de las cosas que yo me llevo como súper importantes es que somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y es importante siempre seguir buscando esa humanidad, ¿no? Para que no nos aleje de nuestros valores, de nuestra empatía, de nuestra cercanía, de todo aquello que nos distingue como seres humanos, ¿no? O sea, con todo y que yo voy en pro de la transformación digital y lo virtual y los datos y etcétera, nunca hay que dejar de lado ese lado humano, ¿no? Y entonces esta pandemia justamente es parte de lo que tanto en el tema de la desgracia, ¿no? El ser tan empáticos con gente que ha tenido, que ha sufrido alguna desgracia, que ha pasado por alguna desgracia, como también en el tema laboral, ¿no? Y saber que no están separados, o sea, al contrario, ¿no? O sea, hay colaboradores a los que se murió algún familiar también, ¿no? Entonces, comprender todo ese aspecto, el no dejar ese lado humano, en muchos sentidos es súper importante. Entonces, creo que lo que me ha dejado es no dejar ese lado humano y que aún a la distancia se puede seguir haciendo. Saber qué tan preparados estuvimos para momentos como esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces de lo que nos dimos cuenta como empresa, y otras empresas lo vivieron, es que pues estábamos más preparados para esta transformación digital de lo que nosotros pensábamos. O sea, antes era no, nadie se va a casa a trabajar, porque nos necesitamos aquí, no va a funcionar y call center menos lo puede hacer. Bueno, pues 90 y tantos por ciento, como 98% del call center se fue a casa, ¿no? Entonces, y lo pudimos sostener y así pudo seguir funcionando el negocio. Entonces, realmente creo que todos los aspectos positivos que hemos conformado nosotros sobresalieron en estos momentos tan críticos. Entonces, saber que cuando uno construye en positivo, en tiempos de adversidad, eso que construiste te va a salir avante, te va a hacer salir avante. Eso creo que es otro punto para mí súper importante que también me llevo, ¿no? Y finalmente, obviamente, el poder estar con mi hija, ¿no? El poder decir, en cualquier situación también podemos construir un balance de vida. El balance de vida es súper importante en todas las personas. Hay gente que solo se dedica a su trabajo. No los critico, me parece que están en su derecho, están en pleno derecho de hacerlos. Para mí también es importante que nos cultivemos en general en muchas cosas. Quizá porque yo soy así, es algo que siempre promuevo, ¿no? En mí, en mi gente, en quien me rodea. El que no solo sea el trabajo quien lo rija, sino que también como tierra fértil, no solo le siembren jitomates, sino que también le siembren más cosas para que tengan distintos nutrientes y su base de conocimiento y de experiencia y de riqueza sea mucho más grande y no solo sea un pedacito pequeño, ¿no? Entonces,
tener balance de vida creo que es algo que ha sido también muy positivo y que he reforzado tanto en mí misma como en todos los demás, ¿no? Así es, la verdad es que, Yuriko, muchas gracias, porque creo que justamente este aprendizaje de balance de vida es el más retador, pero también el más inspirador para otras líderes, para otras mujeres, para muchas que podamos estar en el camino, y que bueno, hoy estás liderando a más de 40 personas, que tienes un balance en tu equipo de género, que tienes muchas más responsabilidades dentro de la organización y de manera personal también un gran reto con tu familia. Así que te agradezco mucho este espacio, habernos compartido un poco más de quién es Yuriko como persona, como profesional y justamente como una líder analítica dentro de la industria en México, que la verdad muchas gracias por compartirnos. Y pues bien, no sé si quieras dejar ahí un mensaje final para la audiencia. A mí me queda solo agradecer, ¿no? Agradecer la invitación, agradecer el que también escuchen todas estas palabras. Y por supuesto, es algo en lo que he girado en torno en esta plática. Lo toqué en muchos puntos de la entrevista. Es siempre reconozcan cómo son ustedes mismos, ¿no? O ustedes mismas también. Y el traten de involucrarse, de ser genuinos, de crear algo, ¿no? El crear la propia circunstancia es una de nuestras grandes capacidades, y esa circunstancia la podemos crear en cualquier momento, en cualquier época y en cualquier circunstancia también. Muy bien, muchas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y nos vemos el próximo SaaS Talks.